Decía Juan Andrés Alfate, esta semana la Iglesia Católica dio una notición y efectivamente va a estar movida durante todos estos meses, por lo menos el primer semestre del año. Al parecer van a haber nuevas revelaciones. ¿Tendrá la Iglesia Católica un contacto con seres extraterrestres? Todo eso junto a Juan Andrés. Bueno, todo parece indicar, Juan José, que efectivamente hay una conciencia y hay un conocimiento por experiencia directa de que la gente del Vaticano saben que no somos los únicos en el universo. Fíjate, el primero en analizarlo fue obviamente José Gabriel Funes, que él, su cargo dentro del Vaticano es el director del observatorio. Este hombre hace algún tiempo hizo referencia de que claramente no podemos ser lo único. Primero, por un raciocinio como hombre de ciencias, que es por un dato estadístico. Él se refirió al tema de la siguiente manera: así como existe una multiplicidad de criaturas en la Tierra, pueden existir otros seres hasta inteligentes, creados por Dios. Esto no contradice nuestra fe, porque no podemos poner límite a la libertad creativa de Dios. ¿Por qué no podemos hablar de un hermano extraterrestre? Sería parte de la creación. Insisto, José Gabriel Funes, director del Observatorio del Vaticano. O sea, lo que él dice... ¿Fue criticado, cuestionado, perdóname, cuando él lanza esto? Fue el año 2008, pero fíjate que... Pero para nada. No, de alguna manera, no es que él se arrancó con los tarros y quiso dar a conocer una opinión personal y como hombre de ciencia que a cargo del Observatorio del Vaticano correr con luces propias, sino que derechamente lo que él hizo fue, al parecer, tratar de a poquito decir algo de lo que el Vaticano ya está completamente convencido, y es que no estamos solos en el universo. O sea, seríamos todos hijos de Dios. Habría más hijos de Dios. Exacto, como él dice, si Dios creó todo y los extraterrestres están dentro del cómo, obviamente no contradice. Solamente que dejamos de ser los únicos, ya no somos claramente al centro del universo, como ya la ciencia lo probó hace rato. Es una postura bastante egocéntrica de parte de nosotros. De partida. Y que iba de la mano con que la Tierra era plana y todo lo demás, y que todo eso la ciencia lo ha ido a la Biblia, entonces, y el Génesis. Escucharlo de la Iglesia. Sería algo así como la historia de este planeta en particular, y a entender de que los extraterrestres tendrían sus propias crónicas de la gestación. Cada planeta tendría su vida. De su propia raza, por así decirlo, digamos. De hecho, fíjate que son varios los contactados con seres que así ellos lo afirman, de otro mundo, que ellos siempre mencionan a Dios, fíjate, o acercamiento a Jesús como nuestro, digamos, más cercano corresponsal, digamos, de la divinidad. Pero sería como en paralelo, no quiere decir. Pero sería en paralelo, es como a su Jesús, porque nosotros tendremos el nuestro. Bueno, fíjense que los estudiosos de este tema, a lo largo de todo el medioevo, pasando por supuesto por el Renacimiento, se daban cuenta de que parecía que habían secretos ocultos en aquel tiempo, donde la información junto con el arte, digamos, estaban completamente cohesionadas. Uno podía ver cosas tan fantásticas que daban a entender que la Iglesia parecía saber sobre este tipo de contactos. Atención, mira, la Madonna y San Giovanni es una de las pinturas más conocidas, obviamente, dentro de la religiosidad artística. Y atención, porque se ve atrás. Y atrás se ve, mira, atención, porque aquí claramente hay un llamado a atención de parte del artista, porque esa manchita que está por encima del hombro derecho, nosotros viéndola a ella, es como una especie de objeto que está volando. Sí. Y atención, es tan importante para el artista que lo recalca colocando un hombre al fondo que claramente lo está apuntando, lo está mirando. O sea, es como... Miren esto, fíjense por qué es importante. Claro, y de hecho al otro lado de la pintura hay un objeto también que tiene la típica forma de lo que nosotros reconoceríamos a la modernidad como un platillo o plato volador que tiene una luz propia, y que claramente ellos, en una representación iconográfica digital realista, ellos un ángel lo dibujan, ¿cierto? Como una persona con alas y todo lo demás. Entonces eso no sería nada, no sería una representación de algún ángel de Dios, digamos, o el propio ojo del creador, sino que es un objeto que alguien se detuvo a mirarlo. Ese es el mensaje, que al parecer había una comunicación más directa en aquel entonces. Pero fíjate, ¿qué me dicen de esto? Que es en la crucifixión de Cristo, uno de los tantos pinturas también correspondientes a la misma época. Esto se encuentra, atención, en el monasterio de Vysoki, en Kosovo. Mira, fíjate que está, obviamente, esto es antes de la creación de la perspectiva en la pintura. Es muy antiguo y podemos ver, así como todo en un dibujo plano, está Cristo siendo crucificado en el medio, y esto que tiene es como un tríptico, ¿te das cuenta? Está dividido, y en los extremos se ven como dos objetos voladores con tripulantes adentro.
Mira, eso es tal. De hecho, el de más a la derecha es como que mira el de atrás como que se lo estuviera persiguiendo. Algunos trataron de dar una interpretación que uno era el sol y otro la luna. Pero eso no explica que hayan colocado a dos personas claramente como en una posición de estar sentado o estar navegando esta especie de aparato. Y el sol, si nosotros tuviéramos que seguir algún tipo de línea estética en la época, al sol se representaba como un niño lo dibujaría hoy día, como un círculo amarillo con unos rayos que se desprenden, y la luna, ¿cierto?, en su forma de cuarto creciente. Sin embargo, esas dos formas parece una nave, sobre todo la que está a la derecha. Sí. Finalmente, que es como decir, ¿será eso la estrella de Belén? ¿Será la estrella de Belén una estrella que se mueve con voluntad propia en el espacio? Algo así como una especie de nave que le señaló a los Reyes Magos la posición del nacimiento del Redentor. Parece un casco de un astronauta la luz. Sin ir más lejos, ¿Por qué ¿cierto? si esto se sabía, está acá tan gráfico, era tan tabú esto, no? Porque probablemente, como suele ocurrir en la época de los mecenas, los artistas que eran financiados por los altos mandos, digamos, de la iglesia, como el propio Miguel Ángel, que el Papa le mandó a pintar la Capilla Sixtina y lo agarraba a palos cuando no le gustaba algo, probablemente ellos le decían, le dictaban que dibujar a partir de que ellos querían ver interpretado en la pintura, el diario, la televisión de la época, por así decirlo, digamos lo que ellos ya sabían como secretos del Vaticano. Ah, pero eso sería peor aún, o sea, no peor, pero sería más gráfico y más literal, porque no es que el artista se le haya ocurrido hacer a Cristo, sino es que es mandado por alguien de la iglesia. Exacto. Que le dice, quiero ver a Cristo crucificado, O ponte pero tú quiero que haya una nave o que haya algo O que ponte tú manifieste. que derechamente le dijeron, ya que te hemos contado estas cosas porque eres amigo de la casa, dibújalo, digamos, a tu plena voluntad. Pero- Ahora, Si esto es algo que supuestamente se sabía de siempre o algo que ellos en su interior lo hablaban, que si yo estaba como asumido, ¿por qué recién ahora lo vienen como a hacer público o a asumir así? porque fíjate que antes no era abiertamente? necesario. Yo creo que la iglesia tenía un poder de no cuestionamiento absoluto, tan poderoso, de hecho, al punto de que podían mandar a matar personas en la Inquisición y, digamos, estaban haciendo el bien. Es que yo creo que mientras menos saben los demás, mientras más analfabetos son, más poder yo tengo. Saber es poder. Claro, saber es poder. Entonces, todo se manejaba dentro de una élite nomás. Hoy día, ya mientras más tenemos acceso a información, mientras ya no se pueden ser los locos, tienen que ir soltando cierta información, porque si no, van a ser pillados en falta. Pero ¿qué me dicen de esta pintura del año 1600? Que esto es descarado. Yo simplemente les tiro un dato. Que, mira, está como Cristo con Dios, con una paloma, y están tomando este objeto que está en el centro de ambos, que es un objeto metálico. Supuestamente representa el planeta Tierra, y esa antena, porque para mí no son antenas, supuestamente son como algún tipo de conexión divina de parte de Dios Padre y su Hijo Jesús. Pero por eso- radio. pero es metálico. A ver, espérame. Ya el hombre había representado el planeta Tierra de distintas maneras, una mezcla de agua con tierra. Obviamente, si bien ya sabía que la Tierra era redonda hace ya casi una centuria, claramente ya sabían cómo representarla, pero no con una textura metálica que claramente le da el autor. Menos aún con ese par de sacados que a buen entendedor son un par de ¿Pero qué antenas. explicación se le da a esa antena o que no hay nada que Se dice decir? que es el planeta Tierra nomás, siendo que él hace una pintura realista, vale decir, eso es un hombre, claramente, con los pliegues de la ropa perfectamente, digamos, representados. Sin embargo, cuando decide dibujar el planeta Tierra, lo hace con la forma de una estructura metálica con dos antenas. Estamos hablando de tecnología, cosa que no Podría ser existía una pintura en el moderna. 1600. Ahora, tú me quieres preguntar, ¿a qué se parece esto? A lo siguiente, por favor. Se parece a algo que lo inventaron mucho tiempo después, en el año 1957, que es un Sputnik, la primera aeronave espacial lanzada por Rusia, obviamente, o la ex Unión Soviética, al espacio. Es igual, no me jodan, es igual. Viejo, claramente, cuando ellos sabían pintar con toda la paleta de colores a su disposición, por eso podían darle la forma a una tela, podían haber pintado la Tierra como todo el mundo ya a esa altura la conocía, pero decían pintar una esfera que, bueno, o sea, si no es lo mismo, es 99,9% igual. Pero viejo, si es que hasta aquí, digamos, todavía estamos en un campo de interpretación, de hipótesis, esto no deja Ay, ninguna tenés duda. más, tenés más. Atención con esto. Supuestamente el Papa Juan XXIII, ¿y por qué sabemos esto? Porque esto lo dijo su propio secretario, hombre serio, hombre que se cuadra con la fila del catolicismo absolutamente. El nombre de este Papa, mira lo que va a narrar. Angelo
Giuseppe Roncalli nació el 25 de noviembre de 1881 en Bérgamo, Italia. Murió el 3 de junio del año 63, no hace mucho. Ciudad del Vaticano, Italia también. Fue el Papa número 261 de la Iglesia Católica entre el año 58 y el 63. Bueno, a él aquí seguramente muchos lo van a reconocer, a él es que se le decía el Papa Bueno. ¿Cachai? Un hombre muy intelectual, muy inteligente, abierto a todo tipo de posibilidades. ¿Sabe por qué existe ese dibujo que deambula en tantos sitios de internet? Porque supuestamente una noche de julio del año 1961, cuando él sale al jardín, junto a su secretario y otro cura más, baja una nave extraterrestre. Sale, eso lo dicen ellos, no lo dicen ellos. Se baja un ser que es el tripulante de la nave y ¿saben qué conversación tiene? ¿Saben lo que le dijo? Prometido y pendiente, lo que conversaron. ¿Y por qué yo le doy esto por sentado? Porque yo no tengo por qué dudar de, obviamente, el secretario del Papa Juan Pablo XXIII. El Papa Bueno. El Papa, claro, Juan XXIII, perdón. Bueno, ¿qué sucede? Según los testigos, esto fue el diálogo que entablaron, de esto cursó el texto que se dijeron uno a otro. Papa Juan XXIII y los extraterrestres, un extraño ser salió, de aquí la descripción, de una nave, tenía forma humana y las orejas más alargadas. Nos arrodillamos, no es para menos, rezamos, y cuando levantamos nuestras cabezas, el ser estaba todavía allí. El Santo Padre caminó hacia el ser, se los veía gesticular como si hablaran. Su santidad luego me dijo: los hijos de Dios están en todas partes, aunque algunas veces tenemos dificultad en reconocer nuestros propios hermanos. Lori Francesco, el que nos cuenta esto, Capovilla, secretario personal del Papa Juan XXIII, y esto apareció en el diario The Sun en 23 de enero de 1985. Yo le creo todo el rato. Sí, no tenemos por qué dudarlo, no va a jugar con eso, exactamente. Más que alentador. Claro, Y alentador. sí. De hecho, supuestamente en algún momento dicen que van a haber un escrito donde está el diálogo completo que ellos entablaron, y dicen que hablaron sobre guerra, futuro, vuelta de Cristo y cuándo los extraterrestres van a decidirse de una vez por todas a aterrizar en nuestro planeta. Wow. Pero bueno, eso sí, ya está completamente convencido, y es que no estamos solo en el universo. O sea, seríamos todos hijos de Dios. Todos Habría hijos de Dios. más hijos de Dios. Exacto, como él dice, si Dios creó todo y los extraterrestres están dentro del cómo, obviamente no contradice. Solamente que dejamos de ser los únicos, ya no somos claramente el centro del universo, como ya la ciencia lo probó hace Que es una rato. postura bastante egocéntrica de parte de nosotros. De Pero partida. completamente. Y que iba de la mano con que la Tierra era plana y todo lo demás, y que todo eso la ciencia lo ¿Y qué pasa ha con ido la aclarando. Biblia entonces y el Es raro Génesis? escucharlo de la iglesia. Sería algo así como la historia de este planeta en particular, y entender de que los extraterrestres tendrían sus propias crónicas funes, que él, su cargo dentro del Vaticano, es el director del observatorio. Este hombre hace algún tiempo hizo referencia de que claramente no podemos ser lo único. Primero, por un raciocinio como hombre de ciencias, que es por un dato estadístico. Él se refirió al tema de la siguiente manera: así como existe una multiplicidad de criaturas en la Tierra, pueden existir otros seres hasta inteligentes creados por Dios. Esto no contradice nuestra fe, porque no podemos poner límite a la libertad creativa de Dios. ¿Por qué no podemos hablar de un hermano extraterrestre? Como decía Juan Andrés Alfate, esta semana la Iglesia Católica dio una notición, y efectivamente va a estar movida durante todos estos meses, por lo menos el primer semestre del año. Al parecer van a haber nuevas revelaciones. ¿Tendrá la Iglesia Católica un contacto con seres extraterrestres? Todo eso junto a Juan Andrés. Bueno, todo parece indicar, Juan José, que efectivamente hay una conciencia y hay un conocimiento por experiencia directa de que la gente del Vaticano saben que no somos los únicos en el universo. Fíjate, el primero en analizarlo fue, obviamente, José Gabriel, de la gestación. Cada planeta tendría su vida. De su propia raza, por así decirlo, digamos. De hecho, fíjate que son varios los contactados con seres que así ellos lo afirman, de otro mundo, que ellos siempre mencionan a Dios, fíjate, o acercamiento a Jesús como nuestro, digamos, más cercano corresponsal, digamos, de la divinidad. Pero sería como en paralelo, no quiere decir Pero que serían sería- paralelos, es como a su Jesús, porque Claro, nosotros tendremos el claro. nuestro. Bueno, fíjense que los estudiosos de este tema, a lo largo de todo el medioevo, pasando por supuesto por el Renacimiento, se daban cuenta de que parecía que habían terrestre sería parte de la creación.
Insisto, José Gabriel Él. Funes, director del Observatorio del Vaticano. O sea, lo que Fue él dice... criticado, cuestionado, perdóname, cuando él fíjate. lanza esto. Fue el año 2008, pero fíjate que, pero para nada. No, de alguna manera no es que él se arrancó con los tarros y quiso dar a conocer una opinión personal y como hombre de ciencia que a cargo del Observatorio del Vaticano correr con luces propias, sino que derechamente lo que él hizo fue, al parecer,